Muy buenos días. Es tiempo de ciencia y esta mañana estamos desde el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en este laboratorio de microbiología. Y vamos a tener una charla que estoy segura le va a interesar, porque al final de cuentas es la ciencia en su mesa. Fíjese bien, estamos con la doctora María Goretti Cambal. Muy bienvenida, doctora. Muchas gracias, Cintia, por la oportunidad de platicar contigo y platicar algo sobre lo que hacemos al día aquí en estos espacios. Muchas gracias, doctora. Voy a empezar con una pregunta porque nosotros en el lenguaje común no le llamamos así, pero son patógenos. Y usted en su informe infiere o refiere acerca de que estos patógenos son causantes de pérdidas económicas muy importantes. Me gustaría saber en los cultivos algunos datos que usted nos pudiera aportar para reafirmar exactamente este conocimiento. Perfecto. Bueno, nosotros nos basamos mucho en entidades federativas. Obtener esta información a base de estas entidades nos permiten tener más o menos una cifra, porque al estar inmersos en estos lugares, nosotros nos apoyamos bastante en esas cifras. Mira, imagínense que para 2020 esta entidad llamada el Servicio de Información Agroalimentaria nos dice que la producción de Chile se ve aproximadamente de 157,000 hectáreas. Bueno, esos son números que representa realmente, ¿no? Y aproximadamente son 2,000 millones de toneladas de chile serrano, poblano, entre otras variedades que nos gusta consumir, ¿no? Pero a valor de dinero, lo que impacta realmente el derrame económico es una producción en pesos mexicanos de 34,000 millones de ganancia. Sí. Bueno, este es el punto de qué tanto produce económicamente, es muy importante. Pero hay otro, como es el departamento de la Senacica, que es el que censa y monitorea cuando un producto, un cultivo, es afectado por enfermedades, porque al igual que los humanos, las plantas también se enferman, ¿sí? Y entonces ellos censan y en su página y plataforma informan en qué regiones hay alguna enfermedad o una plaga y el porcentaje que esto afecta. Y las enfermedades impactan bastante en la producción agrícola, ¿sí? Doctora, hablemos ahora del producto que nos va a mantener aquí en esta expectativa de sus respuestas. Hablemos del chile, concretamente el chile habanero, que usted también conoce y el que no lo conoce, éntrele al toro porque es muy bueno. En la península de Yucatán tiene diversidad y cantidad muy importante. De hecho, consideraría yo una región de gran valor en ese sentido después de los datos que usted nos ha dado. Pero ¿a qué se deberían en todo caso estos atributos de la región para esto? Ok, mire, como usted ha mencionado, el chile pues tiene un valor en la gastronomía del mexicano, ¿sí? Mucho, ya sea picoso o no, nos fascina en la gastronomía, ¿sí? Y el centro de origen de esta hortaliza es Mesoamérica, ¿sí? Entonces, gracias a estos estudios de diversidad que empleamos los científicos a través de algo que todo microorganismo tiene, como es el ADN, en donde está codificado características específicas, nosotros podemos determinar qué tanto número de variedades diferentes se encuentran en una región. Y en un estudio del 2009, justamente analizan diferentes estados de México y se dan cuenta que el mayor número de plantitas diferentes de Chile se encuentran en Yucatán, siendo un punto importante de la domesticación y la diversidad de cápsico o de chile. También hay algo que hablábamos tras bambalinas, me voy a salir un poquito del guión. Mesoamérica entonces tenía, o hay posibilidades de encontrar rastros de este proceso de domesticación, en este caso del chile, por ejemplo, doctora. Sí se puede. Se puede crear una historia a través de información de ADN, pero también en textos importantes se menciona que algunos textos de importancia en pueblos antiguos de México se tienen dibujos
de cultivos que han marcado la historia de estos hortalizas hasta el punto de domesticación. Entonces, en esos jeroglíficos, no jeroglíficos, estos textos pueden ser antiguos, códices algunos de ellos, claro. Se encuentran estas representaciones importantes para ese pueblo. Por ejemplo, el cultivo de chayote, que es también afectado por un patógeno que es común también para Chile, en donde se ha observado en estos códigos la importancia y la representación del chayote como algo que representa la feminidad, ¿sí? Y se menciona también que el chile está representando la masculinidad. Entonces son cosas que a veces nosotros leemos y nos saca un poco de nuestra zona de todo esto complejo que estudiamos y nos hace reír. Qué bueno, porque además sí, la historia da goce. El goce intelectual de la historia, desde luego, no lo podemos pasar por alto, se lo digo yo. Fíjese bien, a pesar de esta riqueza, la amenaza, de esta riqueza y cantidad, pues la amenaza es latente de un patógeno, y usted me va a explicar de qué tipo es, hemibiotrófico, ¿no? ¿Qué causa, para que yo lo comprenda, es la mancha, esta marchitez que se le puede provocar en el chile, ¿no? Entonces, ¿qué es este patógeno y qué tan pernicioso o dañino es? Okay. Bueno, es un patógeno muy peligroso en el sentido que tiene hasta 2.000 plantas diferentes que puede enfermar. Y para eso, en cifras, sí es significativo entre todos los patógenos clasificados. Son patógenos de suelo, son filamentosos, se parecen mucho a los hongos, pero son clasificados gracias a estas moléculas de ADN como micetos, ¿sí? ¿Y qué es este término tan extraño que es hemibiotrófico? Es que no se duerme, él tiene doble estrategia de infección. Una primera infección en donde tú ves a la plantita sana, sin síntomas severos, y una segunda fase donde el patógeno secreta proteínas tóxicas, que luego se presenta esta marchitez o esta necrosis que nosotros observamos, una caída de la turgencia de las hojas, se empieza a marchitar, pérdida de frutos y ya en menos de 14 días toda una hectárea perdida. Nuestras formas, incluso antiguas, si volvemos al punto de partida de Mesoamérica, otorgaban a la milpa, a este espacio de siembra de varios productos que hacían posible el enriquecimiento de la alimentación, de la dieta mesoamericana, continúa vigente, por fortuna. Pero tenemos ahí, en este lugar, la posibilidad también de estos incómodos patógenos, porque hay plantas y hay alimento que también lo recibirían. ¿Constituye esto un riesgo entonces para la milpa, doctora? Sí, si la milpa tradicional todavía se estuviera llevando, definitivamente es algo armado con inteligencia. No es solo un tipo de cultivo, es un grupo de cultivos de diferente género. Y eso es una estrategia de contrarrestar esta evolución tan rápida de un microorganismo que puede de repente divergir como patógeno, ¿sí? Pero si ya las áreas están cercanas a hectáreas de monocultivo, donde ellas sí rápidamente caen ante este patógeno, entonces el área de restricción está ya cada vez más acercándose a lo que se produce en milpa, poniendo en peligro componentes, sobre todo este patógeno que afecta, causando enfermedad tanto a las cucurbitáceas como la calabaza, a los tomates y a los chiles. Entonces son elementos importantes de la milpa y los cuales son hospederos de estos patógenos. Por supuesto, mucho más vulnerables. Imagine usted que en su patio tiene esta especie de jardín alimentario o alimenticio y de repente recibe uno de estos patógenos que no solo, como bien lo dice la doctora, enferma a una, sino a varios de los elementos que conviven y de los cuales constituyen pues su dieta. Y esa diversidad y esa riqueza pues se muere. ¿Qué hacer, doctora? ¿Qué se tiene que hacer? Muy bien. Seguir trabajando, intentando entender cómo se dan estos. Es complicado que pues a nivel de un sistema
tan complejo como es esta interacción, hay elementos de nivel molecular que se tienen que analizar, dilucidar y dar a conocer. Bueno, me voy a acercar un poquito más en este punto y tomando como ejemplo el caso de los humanos, ¿no? ¿Por qué ahora nos piden receta para los antibióticos? ¿Sí? Porque hemos estado consumiendo antibióticos, ha sido una forma sin restricción. ¿Qué ha pasado? Que han aparecido superbacterias que son sumamente resistentes a estos antibióticos y ahora ya no podemos contrarrestarlos porque están creando resistencia. Esta historia también sucede con los patógenos del suelo que afectan a las plantas. Echamos fungicidas y ahora se está observando que ya no podemos contrarrestarlos porque también están adquiriendo la resistencia a fungicidas, ¿sí? El conocer en qué punto afecta un fungicida a un patógeno nos permitiría diseñar mejor la estrategia. Porque si el fungicida solo tiene un blanco que dentro de esta vasta información genómica le permite mutar, entonces la resistencia se podría generar muy rápidamente. Pero si diseñamos fungicidas donde los blancos sean diferentes, entonces le costará más tiempo al patógeno crear esa resistencia. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de entender. Elementos que el patógeno emplea para su plasticidad y sobrevivencia, para crear la enfermedad en la planta, y elementos que nos permitan entender por qué las plantas aún siguen siendo susceptibles ante este patógeno, y es la tarea del día a día que estamos aquí. Su proyecto de investigación tiene un plazo en el horizonte. Me imagino, o nos imaginamos que piensan llegar a un hallazgo importante o a partir de los hallazgos que ya se tienen, tener un tiempo para su actuación. ¿Cómo ve ese horizonte, doctora? Vamos a la par con muchos grupos de investigación con modelos muy similares y estamos intentando generar el conocimiento. Al final nosotros queremos descubrir elementos que nos puedan servir como marcadores para poder censar cómo está llevándose a cabo esta interacción del hospedero vegetal con el patógeno. El poder determinar si está más agresivo el patógeno o qué tan susceptible se está volviendo la planta. Ese es el reto que nosotros tenemos, conseguir esos elementos que nos permitan censarlo, ¿sí? Así como cuando nos censábamos del COVID, si lo tenemos o no lo tenemos, era a través de una moleculita ahí. Eso es lo que nosotros queremos, pero para la planta. A eso le llamaría un marcador, o sea, buscar un elemento guía que nos vaya advirtiendo si hay o no patógeno. ¿Algo más que le gustaría a usted añadir? Bueno, solo decir que esto es tan maravilloso y que nos gustaría que todos nuestros recursos humanos, que son nuestros elementos clave, se lleven este conocimiento y que lo puedan transmitir a la sociedad. Pues usted lo está transfiriendo ya ahorita. Yo cerraría con algo además, desde su hermosísima península. De península a península, aunque usted no lo crea, estamos incluso como ciencia detrás de sus tacos. ¿Por qué no?